La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de La Historia No Contada. Y este programa es de alguna manera, pienso yo, un poquito especial o un mucho especial, porque la información que les voy a dar, pues habla sobre la decena trágica. Precisamente el domingo 9 de febrero, por la mañana, los generales Bernardo Reyes, Félix Díaz y Manuel Mondragón encabezaban el levantamiento contra el presidente Francisco Madero. Francisco Madero, siendo presidente de la República, se encontraba, pues para esas horas, porque eran las primeras horas de la mañana del domingo 9 de febrero de 1913, le avisan que hay un levantamiento, que se han escapado varios presos, unos de la cárcel de Belén, y que eran presos importantes, ya que pues eran generales, y que habían tomado Palacio Nacional. El ejército, siempre leal al mando del general Lauro Villar, que es quien defiende el Palacio Nacional, y con todo ello también defendió las instituciones que representaba el gobierno, entre ellas pues simplemente el presidente de la República. El general de brigada Manuel Mondragón se levantó en armas con fracciones del primer regimiento de caballería al mando, aunado al segundo y quinto de artillería, con un total de 1,600 hombres, con 8 cañones de 75 milímetros, todos ellos acantonados en el cuartel de San Diego, en Tacubaya. Con estos efectivos se dirigió Mondragón a la prisión de Santiago Tlatelolco para liberar al general Bernardo Reyes, quien estaba preso tras una fallida sublevación contra el gobierno maderista. En el camino se incorporaron una sección de artillería y una compañía de ametralladoras. Estas tropas se adelantaron al mando de los capitanes Romero López y Montano para liberar al general Reyes, quien era una de las figuras principales del alzamiento. Una columna de la Escuela Militar de Aspirantes. Esta Escuela Militar de Aspirantes fue fundada precisamente por el general Bernardo Reyes. Tomó el Palacio Nacional. Mientras tanto, Félix Díaz fue liberado de Lecumberri, donde permanecía preso. Como el plan en sus primeras etapas tuvo éxito, el general Reyes se dirigió al Zócalo pensando que el movimiento había triunfado, sin saber que el general Lauro del Villar, comandante de la plaza, había logrado recuperar el Palacio Nacional, sometiendo a las tropas y fusilando de inmediato a los oficiales. Posteriormente, del Villar ordenó al batallón, al 240 batallón, que montara ametralladoras en la puerta central, y al 20 o al 20 batallón que resguardara la puerta Mariana. Al primer regimiento de caballería le encargó el costado sur del edificio. Las tropas sublevadas, con el general Reyes al frente, llegaron a Palacio y se encontraron que el general del Villar les ordenaba rendirse, a lo cual el general Reyes se rehusó, y al intentar desenfundar su arma, el general del Villar dio la orden de abrir fuego. La primera víctima de la descarga de las ametralladoras fue
precisamente el general Bernardo Reyes y su caballo, un caballo muy hermoso de gran alzada llamado Lucero. Eso no lo dicen los libros, ¿eh? El tiroteo se generalizó y murieron cerca de 500 personas, en su mayoría civiles, quienes al salir de misa en catedral curioseaban lo que aconteció en las puertas del palacio. Francisco I. Madero fue notificado de inmediato de los hechos en el castillo de Chapultepec mientras desayunaba. Se levantó rápidamente y, acompañado por una escolta de cadetes del colegio militar, salió rumbo a Palacio Nacional. Al llegar a la calle de Plateros, lo que soy Madero, entró a la casa de fotografía de Aguirre en la esquina de Juárez y San Juan de Letrán, lugar en donde se entrevistó con Victoriano Huerta, quien le recomendó regresar a Chapultepec mientras se estabilizaba la situación. Le avisaron a Madero que el Palacio Nacional ya era seguro y él avanzó junto con su comitiva y escolta. Al llegar a Palacio, ya cerca de las 2 de la tarde, se enteró que el general Lauro del Villar estaba herido y encargó la plaza precisamente al general Huerta. Lauro del Villar, precisamente de las heridas que sufre en este enfrentamiento, días después va a morir. Ya no va a ver lo que le pasa a Pino Suárez ni a Madero. Y además aquí hay otro detalle, cuando aquí en esta crónica dice que cuando le dice del Villar a Reyes que se rinda y aquel hace la seña de sacar su arma, desenfundar su 45, bueno, pues esa es una versión. La otra es que cuando ven que le van a cerrar, tenían las puertas abiertas de la Puerta Mariana, porque esa Puerta Mariana se llama Puerta Mariana porque la manda a construir Mariano Arista. Entonces, hace una carga de caballería y se lanza con todo y su caballo, y desde arriba es cuando los ametrallan, y por eso también muere su caballo, repito, un caballo de gran alzada. En sí el caballo estaba más grande que Reyes en estatura, pero bueno, y es ahí para cuando, fíjense, para cuando a Madero le avisan, por ahí de las 7, 8 de la mañana, que aquí mencionas, están desayunando, ya tiene 2 horas de muerto dentro del Palacio Nacional, tiene ya 2 horas de muerto ya Bernardo Reyes. Entonces lo arrastran el cuerpo de él y lo meten. En sí, cuando va su hijo a verlo, el mayor, no el que fue poeta ni escritor, lo va a ver a la cárcel. Lo que le pide el general Reyes es: tráeme ropa interior limpia, tráeme ropa interior nueva, dice, porque lo que primero que hacen es encuerarte, es revisarte, a ver cómo están tus trasfondos, ¿no? Él así lo mencionaba, están sus saberes interiores. Y su hijo cumple, y sí, efectivamente, en la fotografía donde se ve a Reyes tendido, tiene pues, hagan las pijamas antiguas, completas, tipo mameluco, obviamente pantalón y una pequeña camisa de algodón, algunas también eran algodón y seda, y bueno, se le ve por un lado de la barba cómo ha derramado sangre por la boca, pero ya el cuerpo está prácticamente, en ese momento para la foto, está limpio. Y algo que menciona Francisco I. Madero, les doy lectura, dice así: ha ocurrido una sublevación y en ella la escuela de aspirantes, arrastrada por oficiales indignos de su uniforme, ha echado por tierra el honor de la juventud del ejército. Este error solo puede enmendarlo otra parte de la juventud militar, y por eso vengo a ponerme en manos de este colegio, cuyo apego a la disciplina y deber no se ha desmentido nunca. Os invito a que me acompañen en columna de honor
hasta las puertas de Palacio, asaltado esta madrugada por los aspirantes y sus oficiales y vuelto otra vez al poder del gobierno gracias a la energía del comandante de la plaza, que ha sabido reducir al orden a los revoltosos. Esto lo menciona Francisco I. Madero cuando precisamente convoca a los cadetes del Colegio Militar que lo acompañen, y bueno, menciona muy claro que si la juventud de aspirantes son los traidores, bueno, pues que del Colegio Militar nunca se ha hablado mal. Las personas que salían de la catedral observaban los acontecimientos, fueron los más afectados en ese día 19 de febrero de 1913, en el que hubo cerca de 800 muertos, algo que la prensa también acalló. La defensa de Palacio, bien dirigida por el general Villar, repelió el ataque y obligó a las fuerzas enemigas a replegarse hacia la ciudadela, donde establecieron su defensa. Bueno, y tiempo después se tiraban, Huerta le tiraba tiros de cañón que no caían donde debían caer a Félix Díaz, que era el que estaba parapetado con Mondragón ahí en la ciudadela, hasta que Madero precisamente va a Cuernavaca, porque allí estaba destacado el general Felipe Ángeles, y va por él, y llega Ángeles, y Félix Díaz estuvo a punto de morir, porque Ángeles, que ha sido uno de los mejores artilleros que ha tenido la Revolución Mexicana, pues él sí dirige los tiros de cañón a punto, y estalla la ciudadela, les estalla un polvorín, y ahí sí vieron lo que era de a de veras una guerra con instrumento, utilizando la artillería, y se salvó de, ahora sí que por un pelito, Félix Díaz, el sobrino del general don Porfirio Díaz, que después ahí le va a chillar a Francia porque le quitan su casa de aquí de Mixcoac y todas estas cosas. Pero quiero hacer mención de la antigüedad 1913, de los que fueron alumnos del Colegio Militar en Chapultepec en ese año. Todavía para ese año no recibe el nombre de heroico, va a ser ya hasta algunos años después, por ahí de finales de los 40, le dan el nombramiento de heroico. Para esta fecha, todavía del 13, es Colegio Militar. Y quiero dar lectura precisamente algo que no se ha hecho, que yo sepa públicamente no se ha hecho, ni en las festividades cívicas del Colegio Militar, solamente se menciona a los niños héroes y a los dos héroes de la Escuela Naval Militar, unos por la intervención norteamericana del 14 y otros por la intervención norteamericana del 47, unos de 1847, otros de 1914. Bueno, pero la antigüedad 1913 del Colegio Militar, que acompañaron en la columna de honor al presidente de la República, Francisco Ignacio Madero, en el histórico trayecto del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional el día domingo 9 de febrero de 1913. Y doy el nombre a estas personas que vivieron esta etapa histórica de nuestro país, y bueno, si hay algún familiar que salga, pues sepan ustedes que supieron hacer frente a lo que la patria y a lo que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en ese momento les pedía. Eduardo Aguilar, Elías Gonzalo Almazán, Pablo Beltrán, Julio Calderón, Justino Camacho, Rubén Camelo, Francisco del Corral, Alfredo Carranza, Eduardo Carrasco, Edmundo Castillo, Ignacio Coca, Carlos Córdoba, José Luis Coria, General Francisco Cortés Figueroa, Abel Chávez, Ignacio Dávila, Coronel Guillermo Díaz Rivera, Nicolás España, Benjamín Flores, General Rubén García, Miguel Gómez, Alfonso Guízar, Manuel Gutiérrez, General Miguel Enríquez Guzmán,
General Baltasar Leiva Mancilla, José López, Filiberto Luna, Francisco Maldonado, Miguel Mayagoitia, Miguel Mena, Salvador Michaus, Efrén Molina, Antonio Morales, Gustavo Moar, Jesús Morales, Jesús Nagore, Antonio Neri, Luis Ornelas, Juan Ortiz, Coronel Fernando Pacheco, Joaquín Palacios, Humberto Pari, Luis Pérez, Alejandro Plasencia, Federico Romero, Jesús Rivas, General Gilberto Raúl Rivera, Guillermo Rodríguez, Manuel Romero, General Óscar Suárez del Pino, Carlos Sabaje, Alberto Espínola, Constantino Urrutia, Ángel Velasco, General Arturo Beitia Buenrostro, Coronel Daniel Valero y Hermilo de Zárate. Estos personajes que se pasan como lista de honor, que nunca lo han hecho, ni lo he vivido, ni lo he escuchado, bueno, son los que acompañan y los que se mueven durante ese trayecto del Castillo de Chapultepec, todo lo que es ya el Paseo de la Reforma, ya se llamaba Paseo de la Reforma, por Juárez, lo que fue antiguamente el Paseo de la Emperatriz o el Paseo del Emperador. Bueno, pues no sé si sea por primera vez que en esta vez se pronuncien los nombres de estas personas. Dice así lo que decía Robespierre: se puede abandonar la patria dichosa y triunfante, pero amenazada, destrozada y oprimida, no se le deja nunca. Se le salva o se muere por ella. Un bello pensamiento de Robespierre. Bueno, y precisamente en el libro este que está ya por terminarse, el nuevo libro de Apuntes Breves de la Historia de México, hablando de la escena trágica, hay una sección que tengo aquí publicada que precisamente dice, es esta: datos curiosos sobre la decena trágica, y precisamente están los antecedentes y está precisamente también los motivos detrás de la revolución, que sabemos que la Revolución Mexicana se orquesta en la Embajada Americana en México. De alguna manera hay un esbozo de quién era Madero y bueno, esos datos curiosos precisamente que al final, bueno, pues sabemos el mal término de Madero y de Pino Suárez, que el general Victoriano Huerta, junto con su segundo, Aureliano Blanquet, pues traicionan todos los principios. Ya a Estados Unidos no le convenía que estuviera Madero como presidente, lo mismo pasó con Porfirio Díaz, y bueno, pues como Estados Unidos quita a Díaz, Estados Unidos quita a Madero, bueno, pues ven que Huerta, que era secretario de Gobernación en ese entonces y había sido jefe de plaza, pues es lo más conveniente Huerta. Y Huerta muy inteligentemente, aunque era un enfermo alcohólico, Huerta le dice que sí a todo a Estados Unidos. Sí, sí lo voy a hacer, sí voy a cumplir, voy a hacer todo. Pero resulta ser que a la hora que toma la presidencia, que precisamente el licenciado Lascurain, que dura 45 minutos en el poder, que es el lapso de la transición de poderes, de renuncia del presidente Lascurain para pasar los poderes al secretario de Gobernación. Bueno, pues son estos 45 minutos donde, estando sin presidente de la República, quien se hace a cargo sería el secretario de Gobernación, lo que iba a ser precisamente, pero en ese momento sí iba a ser vicepresidente, Gobernación era parte, pues iba a ser José María Pino Suárez con Madero. Por eso tienen que matar a los dos. Y el testigo de todo ello, y quien los defiende y quien los acompaña en la cárcel, es el general Felipe Ángeles. Y por eso, ya lo he mencionado, como en el caso Colosio, todos tenían que ser eliminados, todos los testigos. Y el único que quedaba en el exilio y era el testigo fiel de lo que había pasado
precisamente días después, porque Madero muere días después de estar preso en Palacio Nacional, pues era el general Felipe Ángeles, a quien manda matar, fusilado por consejo de guerra, por traición a la patria, que nunca se le comprobó. Ángeles sabía muy bien que era una treta para deshacerse de él, pues simplemente fue Venustiano Carranza. Y hay un detalle que les quiero comentar para finalizar sobre la última voluntad del general Felipe Ángeles. Su abogado estaba ahí cuando ya dan la sentencia de muerte y van a formar el paredón, y le dicen que cuál es su última voluntad, aparte de haberle mandado una carta a su esposa, que también estaba muy delicada de salud. Ahora sí que estaban viendo a ver quién se moría primero. Bueno, pues resulta que le llama al abogado y le dice: júreme por su vida, júreme por sus hijos, que este mensaje sí lo va a recibir el presidente Carranza. Dice: yo se lo juro, mi general, que haré lo posible de llegar a Palacio Nacional o al Castillo de Chapultepec y que me escuche, pedir audiencia, que me escuche el presidente Carranza. Dice: ¿cuál es su voluntad? Dice: nada más dígale a Carranza que recuerde de que a quien a hierro mata, a hierro muere. Eso es todo. Quiero que se entere nada más de eso, de mi parte. Y sí, efectivamente el abogado cumple su misión, se lo dice de frente a Carranza. Carranza obviamente lo despide con cajas destempladas y bueno, ya después vamos a ver cómo va a morir Carranza, ¿no? Acribillado, según por ahí. Esto sí es, yo no se las compro a los historiadores que dicen que Carranza, al sentirse herido, ahí en Tlaxcalaltongo, donde hacen esa parada y es traicionado también, entonces que al sentirse herido, heridas sus piernas, sacó su 45 y se dio 2 tiros en el pecho. Con uno que tengas de 45 a quemarropa no te da tiempo para el otro, a no ser de que seas un superhombre. Yo esa no la compro. Simplemente a Carranza lo acribillaron y fueron de varios puntos estratégicos de la choza donde le acomodaron para que él se quedara. Pues ahí era de carrizo, pues obviamente la atravesabas hasta con un palo. Entonces se cumple los vaticinios, el karma que se llama, ¿no? Se cumple. Y bueno, pues aquí el honor y gloria para los que murieron, civiles y militares, para todos aquellos que murieron el 13 de febrero de 1913, el 9 de febrero, corrijo, el 9 de febrero de 1913. Pues por su atención, amigos, amigas, muchísimas gracias. Su amigo Ricardo Triani se despide. Nos vemos hasta la próxima.